Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, la PDDA, va a abordar un asunto que va más allá de lo que es la defensa de los animales. Esta vez vamos a abordar una problemática mucho más amplia, una problemática ambiental y también social. Y, por supuesto, todo el mundo conoce lo que suponen las prospecciones petrolíferas, las prospecciones de hidrocarburos, el enorme impacto que suponen para el medio ambiente, para la fauna y la flora, en este caso sobre los cetáceos en el mar Mediterráneo, pero también las afecciones que supone para la vida de las personas, para la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todas esas cosas vamos a hablar en la tarde de hoy. Por eso la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales ha organizado este foro bajo el nombre Cetáceos o prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo, en defensa de la fauna marina y del turismo. Y vamos a contar en este foro con 3 ponentes de lujo en un primer momento, en esta primera mesa, 3 ponentes pertenecientes o colaboradores de la Alianza Mar Blava, el abogado en Derecho Ambiental Abel Lacalle, la gerente de Fomento de Turismo de Ibiza Ángeles Nogales y el biólogo especialista en fauna marina de las Islas Baleares Jaume Estalellas. Cada uno desde su punto de vista van a explicar la situación generada en Islas Baleares con las sucesivas amenazas de las prospecciones petrolíferas y de hidrocarburos y la respuesta que desde la sociedad civil, desde las instituciones insulares se han planteado ante esa cuestión. Y en concreto una iniciativa legislativa que fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Balear, con la intención de que se tramite ante las Cortes Generales. Una proposición de ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española, de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. Una iniciativa legislativa que aprobó el Parlamento Balear por unanimidad de todos sus grupos parlamentarios, del Partido Popular, el PSOE, Més por Mallorca, Podemos, PEI, Proposta per Illes Balears, Més por Menorca y los diputados del Grupo Mixto. Una iniciativa que próximamente se debatirá en el Congreso de los Diputados, se debatirá su toma en consideración, y por eso considerábamos que era muy oportuno que hoy pudiéramos hablar de esta cuestión aquí, primero con esta mesa de especialistas que van a centrar la cuestión y posteriormente con una mesa redonda en la que van a participar diputados del Congreso, portavoces de los distintos grupos parlamentarios que de alguna manera nos van a anticipar en primicia lo que será el debate de toma en consideración que está más o menos previsto para septiembre en este caso. Y sin más, vamos a hablar de lo que estamos aquí haciendo, vamos a hablar de qué es la Alianza Mar Blava y voy a dar paso a los siguientes ponentes. La Alianza Mar Blava es una plataforma intersectorial constituida por más de 110 entidades del sector privado, sector del turismo, de la pesca, de la agricultura, sector náutico, la sociedad civil de las Islas Baleares y también las administraciones públicas, incluyendo el Govern Balear, los Consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, una veintena de ayuntamientos de las islas y además el Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo de la Alianza Mar Blava es incrementar la protección del mar Mediterráneo frente a diversas amenazas como son las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y avanzar hacia una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético. De todo eso vamos a poder hablar esta tarde y en primer lugar le quiero dar la palabra a Abel Lacalle. Él es abogado especializado en Derecho
ambiental, especializada en política hidráulica, en política de hidrocarburos, etc. Especialista también en derecho comunitario y en derecho internacional público y relaciones internacionales. Ha sido profesor de la Universidad de Granada y en la actualidad es profesor por la Universidad de Almería. Él además es el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y colabora como asesor jurídico de la Alianza Mar Blava. Estamos hablando de 250 decibelios, es decir, nos romperían el tímpano con absoluta seguridad. Esto no es lo que se percibe, pero sí es lo que perciben los cetáceos que se encuentran no solo en las inmediaciones, sino por otras circunstancias, aunque estén lejos, a través de los canales acústicos en el océano. Bueno, pues este problema es realmente, ha sido omitido, porque fíjense que no está recogido hasta el 2012, no se exigía una evaluación de impacto ambiental para estas actividades. Estamos hablando de algo que ha sido omitido, que la ciencia no había llegado a la evaluación de impacto ambiental, que esto ha producido un choque importante, un cambio de dimensión importante y una necesidad de que exista una legislación que allá donde se expanda la jurisdicción del Estado pueda limitarse. Esto nos lleva a hasta dónde estamos hablando en cuanto a espacio marino. Bueno, pues estaríamos hablando hasta la zona económica exclusiva en el Mediterráneo, porque no existe discusión sobre la plataforma continental del Mediterráneo, pero es hasta donde puede haber actividades que son competencia del Estado en el dominio público marino. Y estos serían los ámbitos, es decir, sería más allá del mar territorial y la zona contigua, la zona económica exclusiva, que serían 200 millas, salvo en los ámbitos en los que esté otra zona contigua de otro país, ¿no? Que entonces sería fundamentalmente el criterio de la equidistancia el que funcionaría. Estamos también en un ámbito en el que hay unas estrategias y una jerarquía de estrategias especialmente importantes en el ámbito de la energía, porque estamos hablando de hidrocarburos, de energías fósiles, y tenemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que establece este séptimo objetivo de energía asequible y no contaminante. Por lo tanto estaría dentro o cumpliendo este objetivo, pero es que además en los horizontes 2020, 2030 y 2050 de la Unión Europea estaríamos efectivamente cumpliendo. Sería contradictorio estar fomentando cualquier tipo de energía de hidrocarburos o los nuevos yacimientos de hidrocarburos cuando estamos comprometidos con reducir las emisiones, con aumentar o fomentar precisamente lo contrario, las energías renovables, y hacer esto sería absolutamente contradictorio con nuestras estrategias europeas, ¿no? Estamos pensando entonces y sabiendo que va a haber yacimientos que no debemos explotar dentro, no solo de España evidentemente, sino en otras partes del mundo. Bueno, pues sabiendo además que en la revisión de esos objetivos seguramente sean más estrictos, porque estamos, según las estimaciones de la propia Comisión, estamos un 40%, tendríamos que llegar a un 40% del 20% que tenemos ahora mismo como objetivo, para poder ser eficaces en reducir esos 2 grados que pensamos que constituye algo intolerable en el ámbito del cambio climático. ¿Por qué, si existe ya una normativa de protección, por qué incorporar una ley nueva? Existen espacios protegidos en el ámbito internacional, los he recogido ahí, no voy a detenerme en ellos. Existe también en la Unión Europea toda la red Natura 2000 y las estrategias de la Directiva Marco de Aguas y la Directiva de Medio Marino, con estrategias que impiden o que deben impedir
este tipo de impactos, y además en España la adaptación de esas directivas también establece límites, pero los límites son espaciales y no de todo el territorio, con lo cual lo que produce este problema es que pensemos que no hay una estrategia estatal para la explotación de hidrocarburos o la realización de actividades sísmicas. Por tanto, existe como una puerta abierta que debemos controlar a través de esta exclusión de territorios que deben ser protegidos. Este es, digamos, un elemento clave para ello. También hay que considerar que estos yacimientos o estos ámbitos inertes de los ecosistemas tienen que ser a su vez protegidos. No podemos concebir ya un yacimiento de estas energías no renovables como únicamente un input económico. Tenemos que considerarlo también como un elemento de geodiversidad. Y esa geodiversidad también tiene que ser objeto de una protección, porque estamos protegiendo la concepción del ecosistema como algo que incluye a los seres vivos, pero también a los elementos inertes. ¿Qué se ha hecho? ¿La competencia dónde está? La competencia está en el Estado. Bien porque se trata de dominio público indiscutiblemente, dominio público estatal, y además porque la protección de esas aguas, de esos espacios marinos, es también competencia del Estado. Por eso lo que se ha hecho es una tramitación que parte del Parlamento Balear y se remite a la mesa para que, conforme al artículo 87, párrafo segundo, pueda aprobarla el Estado, que es el órgano competente. ¿Puede suponer algún problema desde el punto de vista presupuestario? Las disposiciones que se han hecho, disposiciones transitorias, eliminan esta posibilidad y aunque se excluye toda esta posibilidad en términos generales, se condiciona a todas aquellas autorizaciones que ya están otorgadas. Esas lo que no podrían es renovarse, que es una mera expectativa que por tanto no genera responsabilidad y por tanto no existiría ningún elemento digamos expropiatorio en la propia ley de protección. Quiero volver un poco a cómo empecé, que es queda excluida la explotación, investigación, exploración de hidrocarburos y otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo. Estamos hablando de todo el medio marino, evidentemente, siempre que se pueda ejercer la jurisdicción. Se hace de forma abierta por si en algún momento se extiende esta jurisdicción más allá de lo que conocemos ahora mismo. Y se hace también una reserva respecto de las adquisiciones sísmicas. Hay adquisiciones sísmicas que no están relacionadas con la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos. Y para esos casos lo que se hace es condicionarlo a que se establezcan o se puedan encontrar que ya existen técnicas que no tengan ningún efecto ambiental y que esto esté acreditado. Hay algunas técnicas que todavía no están comercializadas o cuando menos no están comercializadas en España, pero que ya están poniendo de relieve la posibilidad de hacer estas investigaciones sin efectos para las especies marinas. Muy bien, pues con ello acabo y nada más que queda a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Ahora le llega el turno a Ángeles Nogales. Ella es gerente de Fomento de Turismo de la isla de Ibiza, que es una entidad que vela por un concepto de turismo sostenible que a la vez priorice la riqueza cultural y las tradiciones, el orden, la limpieza y el entorno natural. Y con ese propósito estimula la asociación de profesionales, trabajadores, empresas y entidades de todos los ámbitos económicos y sociales de la isla. Además, ejerce su actividad en consultoría de estrategia y operaciones, asesoría de gestión y administración en distintas empresas de la isla y además es directora de un hotel en Ibiza. Ángeles, cuando quieras. Muchas gracias a todos por venir. A ver. Hola.
Muchas gracias por venir a todos. Desde el principio de Mar Blava consideramos el turismo como un elemento que tenía que jugar un gran papel dentro de nuestra actividad para defendernos. Fuimos en Ibiza y en Formentera los primeros que notamos el peligro tan de cerca, porque somos un destino esencialmente turístico, no tenemos otro tipo de industria nada más que este, y además estamos muy condicionados por la temporalidad de nuestra actividad. Por lo tanto, cualquier elemento exterior que afecte al turismo representa un grave peligro para nuestro ecosistema socioeconómico. Por lo tanto, esa es un poco la explicación de por qué el turismo está en esta acción medioambiental. Y yo quisiera en este momento hacer referencia también a que estamos en el año del turismo sostenible. La Organización Mundial del Turismo, dependiente de la ONU, ha definido el 2017 como el año del turismo sostenible. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos concienciemos de que el turismo es una actividad importante, por lo que representa no solo económicamente, sino de preservación de nuestra cultura, nuestras tradiciones y el intercambio cultural que eso genera, la mentalidad abierta que eso hace. Los destinos turísticos estamos educados para el respeto al diferente, al que viene de fuera, al acogimiento en nuestra casa, a la gente para vivir y disfrutar de una expectativa que tienen de tiempo libre y de ocio, que es algo muy delicado. Estamos hablando de las expectativas de la felicidad de la gente que nos visita, y a su vez es precursor de paz. Aquellos lugares en los que el turismo funciona adecuadamente, generalmente no tenemos grandes problemas de... no queremos hablar de atentados, pero sí que es cierto que aquellos lugares que son un icono turístico lo son incluso para el mal, por así decirlo. Le llega el turno a Jaume Estarellas. Jaume Estarellas, siempre es bueno que haya un biólogo en la sala, lo decíamos antes, biólogo por la Universidad de las Islas Baleares, investigador en temas de fauna y ecología de vertebrados, por encargo de diferentes instituciones públicas y privadas, como la Sociedad Española de Ornitología o la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno Balear. Él es autor de diversos trabajos de investigación, colabora con diversos medios de comunicación en una labor divulgativa muy importante. Actualmente desarrolla su labor profesional como biólogo en la Consejería de Medio Ambiente del Consell de Ibiza y Formentera, en donde se dedica precisamente a la gestión de espacios naturales y protección de especies. Cuando quieras. Muchas gracias por habernos invitado y darnos la oportunidad para explicar un poco y contestar a esta pregunta con la que se titula esta jornada, cetáceos o prospecciones de hidrocarburos, y muchas gracias por su presencia. Nosotros, aparte de trabajar en temas de biodiversidad, también formamos parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente. Esto es importante porque hemos analizado los diferentes proyectos de prospecciones que nos han ido llegando en lo que es el proceso de planificación ambiental. Por lo tanto, conocemos sus estudios de impacto ambiental, sus propuestas de medidas correctoras, y podemos, creo que con mis compañeros de la Comisión, hablar con causalidad de lo que son las prospecciones petrolíferas y en qué lugar se sucede, ¿no? Para contestar esta pregunta de cetáceos o prospecciones, creo que es importante analizar con ustedes qué es lo que tenemos. Y además de analizar qué es lo que tenemos, por qué tenemos lo que tenemos. Entonces, lo que es la cuenca del Mediterráneo occidental, hay unas reglas del juego, las reglas del juego de todo proceso ecológico, de todo establecimiento del ecosistema. ¿Qué condiciones ambientales son las que nos determinan la diferente biodiversidad que tenemos? Es un mar cerrado, como ha dicho él, con pocos ríos, poco aporte de nutrientes por parte de los ríos, un mar en el que las corrientes, una corriente de entrada del Atlántico superficial, más una corriente de salida del Mediterráneo profunda, hay siempre un déficit de nutrientes. Las corrientes profundas son las que vienen más cargadas en nutrientes. Entonces estamos hablando de un mar oligotrófico, con pocos nutrientes. Esa es la regla del juego principal y nuestra marca de identidad. La típica foto de las Islas Baleares, de Formentera, de Mallorca, de Ibiza,
con esas aguas cristalinas es por esta falta de nutrientes, no alimentan al plancton, al no haber plancton, el agua es súper cristalina. Entonces, el milagro de la vida, la estrategia de la vida se basa en el bentos, lo que está fijado en el fondo marino. Pero, además de ser un mar oligotérfico, tenemos zonas puntuales de productividad en las zonas, en los pocos lugares donde hay desembocaduras de ríos, el Ebro, el Ródano, zonas de upwelling que se llaman zonas de afloramiento de aguas profundas, como algunas plataformas continentales, algunas montañas al sur de las Islas Baleares, donde hay zonas de productividad. Entonces lo que tenemos dentro de esta cuenca del Mediterráneo occidental, estas zonas de productividad, tenemos elementos atlánticos que vienen desde el Atlántico, de zona de productividad en zona de productividad. El mar, en ese continuo del mar, al igual que las aves, la fauna marina, pueden ir de una zona productiva a otra zona productiva en función de las diferentes estaciones. Y a su vez encontramos elementos propios de esta cuenca, adaptadas y con un nivel de especialización muy importante a esas condiciones de pocos nutrientes. Por lo tanto, tenemos en este pool de elementos atlánticos, de elementos mediterráneos, una primera cosa que es una gran biodiversidad y luego una gran singularidad. Elementos muy adaptados a estas condiciones específicas. Para repasar un poco cuáles son estos elementos, pues vamos a hacer unos cuantos ejemplos de esta fauna marina que encontramos a nivel de nuestra cuenca. Tenemos el roncual común, una especie que está en peligro, en el que tenemos dos poblaciones, la población atlántica y una población residente mucho más escasa, y es una especie que presenta una gran vulnerabilidad ante las prospecciones sísmicas. Animales que no solamente utilizan la ecolocalización, por lo tanto son muy sensibles a los ruidos submarinos, sino que también envían sus señales. Entonces lo que son estos ruidos producen un impacto directo por los daños a sus órganos, y también una situación de enmascaramiento de sus llamadas entre crías, entre madres, entre parejas, etc. Tenemos la población atlántica, que viene del Atlántico, va a la zona productiva que en primavera se genera al sur del mar de Liguria, allá se aparea y luego su camino de vuelta. Pero también tenemos, estos son descubrimientos de los últimos años, una población mediterránea que no viaja, que se queda en nuestro Mediterráneo, que sí que va a la misma población, a la misma zona de productividad, y luego tiene una zona de invernada aún desconocida en lo que queda entre lo que son la zona de las Islas Baleares y el norte de África. Como todos sabemos, se está tramitando una zona protegida que es el corredor migratorio de cetáceos, que es precisamente por esta línea de migración que siguen los roncuales, pero la población mediterránea no quedaría, digamos, protegida por esta nueva figura de protección. Luego tenemos el cachalote, especie en peligro a nivel del Mediterráneo. Se calcula que hay unos 400 ejemplares solamente en nuestro mar, en la cuenca occidental, y son especies también, al igual que el otro caso, muy sensibles a las campañas sísmicas. Nos encontramos que en el sur de las Islas Baleares tenemos una zona en la que se encuentran machos y hembras, una zona de apareamiento. Los cachalotes tienen una dinámica poblacional en la que normalmente van machos por libre, y luego van grupos de hembras a nivel más de comunidades, junto a crías, y que van ellas juntas, y luego en la época de cría se encuentran y se produce una de apareamiento. En lo que es todo el sur de las Islas Baleares, incluyendo el Levante, tenemos una de esas zonas de apareamiento, por lo tanto, una zona muy importante. En los diferentes estamentos científicos ya han pedido la declaración de esta zona de encuentro, de esta zona de apareamiento, para protegerla, para poder conservar esta población que tenemos aquí. Otro ejemplo de especie atlántica que nos entra desde el océano Atlántico, viene a la cuenca del mar Mediterráneo y encuentra zonas de alimentación entre el mar de Alborán y las Pitiusas, es la tortuga marina, la careta, que a su vez también encuentra una población diferente a la otra, una población mediterránea sedentaria que cría en el Mediterráneo occidental, pero que en los últimos años parece ser que, producto por el tema del cambio climático, se están produciendo una deriva de puntos de crías hacia el Levante español, Islas Baleares,
la zona de Almería. Entonces, últimamente se están produciendo más intentos, al menos de desove de esta especie. Entonces, esta zona del Mediterráneo occidental alberga esa zona de alimentación de juveniles provenientes del Atlántico y puede ser zona de acogida para una posible zona de cría de estas tortugas más orientales que buscan otras zonas de cría. El caso de las aves marinas también tenemos el paradigma de que encontramos en las Islas Baleares la especie de vertebrado superior que está más en peligro a nivel europeo, que es la pardela balear, una especie endémica de las Islas Baleares, en el que también por su capacidad de movimiento va de zona productiva a zona productiva y encuentra todo lo que es la cornisa levantina y la zona de la desembocadura del río Ebro, una zona de alimentación donde poder alimentarse. Son especies muy peculiares porque esta especie es totalmente pelágica, incluso en su época, en su momento de cría, evidentemente nidifican en los islotes, en los acantilados de Pitiusas y Baleares, pero en su día a día realizan largos desplazamientos para buscar su alimento. Otro ejemplo de especie que la encontramos en nuestra zona es el atún rojo. También, aunque sea un pez, aunque no tenga mecanismos de ecolocalización, todo su componente de alevines, de huevos, de crías, con esa mínima capacidad de huida, es altamente sensible a todo lo que son las prospecciones sísmicas y a esas explosiones que se producen, y directamente tiene un impacto directo por la eliminación de todo ese componente de fases larvarias tempranas, ¿no? Se da también la casuística que entre todo lo que es el sur de Baleares tenemos lo que se llama el santuario rojo, el santuario de cría de atún rojo. Es una zona que también está propuesta como zona a proteger, debido a que ahí es una zona muy importante por la temperatura de las aguas en la que se produce el desove de esta especie, que ahora estaba iniciando una lenta recuperación. Y ya por último tenemos otro último ecosistema, un ecosistema estructural. El ecosistema estructural es un ecosistema que en sí mismo forma un bosque sumergido, en este caso es un bosque abisal, que son los corales negros y las gorgonias de las montañas submarinas que encontramos entre Ibiza y Mallorca. Tenemos una situación de gran singularidad ecosistémica. Está compuesto por una fauna sésil. Aquí no tenemos vegetales porque no llega la luz. Esta fauna sésil da a su vez cabida a otra fauna ictiológica, a veces con capacidad de movimiento reducida, pero que encuentran en ella su hábitat para poder vivir, y de especies que se encuentran también en un estado de vulnerabilidad importante. Son también ecosistemas enteros muy vulnerables a las campañas de prospección sísmica porque tienen una capacidad de huida nula. Aquí tenemos estas dos zonas que Oceana en sus últimos descubrimientos ha propuesto al Ministerio, eso lo hablábamos antes, esas son las zonas que ha propuesto al Ministerio a proteger debido a la presencia de estos importantes ecosistemas. Entonces, aparte del corredor migratorio de cetáceos que está en proceso de declaración, tenemos otras zonas, otros pools de biodiversidad que los encontramos coincidiendo con la zona donde vamos a tener donde se están tramitando las prospecciones petrolíferas. Los que hemos hablado, el tema del cachalote, la zona del atún rojo, la zona de los mares de coral, aparte de todas otras zonas donde van todas otras muchas especies. Aquí los vemos, estas mismas zonas. Esta diapositiva la he querido poner porque aquí vemos que en el espacio se nos están juntando estas zonas con los proyectos de exploración que han ido viniendo uno tras otro a tramitarse en su proceso de declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, hay un solapamiento de lo que son estos elementos naturales con las zonas de prospecciones, con las áreas de prospección que están en fase de delimitación. Entonces, son compatibles los unos con los otros. Bueno, no voy a profundizar mucho porque eso lo ha comentado un poco Abel, las intensidades de los ríos submarinos. Cuando hemos analizado los estudios de impacto ambiental que han venido por los diferentes proyectos, hemos visto cuáles son las afecciones.
Entonces, órganos internos, enmascaramiento, afecciones en la reproducción, las separaciones en los procesos cuando están las cachalotes, los roncuales con sus crías, no se encuentran machos y hembras, las crías se separan de las madres por la huida despavorida. Afección en la migración, los procesos migratorios con el consecuente gasto energético, son procesos de la vida, al igual que la cría, procesos que requieren un gran gasto energético. Otros cambios de comportamiento muy importantes, eliminación de huevos y alevines en las fases tempranas de todo lo que es la fauna de peces, y una bajada drástica de los recursos tróficos. Hay ejemplos de explotaciones en los mares del norte en los que durante fases de tiempo muy prolongadas hay una desaparición de poblaciones enteras de peces, y todas las especies que se alimentan de ellos, aves marinas, tortugas, encuentran un recurso trófico muy limitado. Y evidentemente la afección a la fauna sexual y asociada. Ante eso, las diferentes productoras han presentado toda una serie de medidas minimizadoras, como son los siguientes: aumento progresivo de los airguns, en vez de que vengan de sopetón, un aumento progresivo para, según ellos, dar cierta margen de huida a las diferentes especies. Esto es ineficaz para huevos, alevines, faunacesis, madres con las crías que tienen la imposibilidad de esa huida. Siempre se han establecido, según ellos, unas distancias de seguridad de 1 kilómetro, 1,1 kilómetro, 1,2 kilómetros. Eso es totalmente insuficiente. Hay experiencias, por ejemplo, de la asociación TURSI, que es una asociación del Mar Balear, que ha hecho una investigación muy importante con la presencia de observadores para, en caso de que detecten ejemplares de cetáceos, proceder a la parada de los airguns. Esto, evidentemente, primero con esas distancias de seguridad, aún así todo con 1 kilómetro de distancia de seguridad es imposible detectarlo en según qué condiciones de mal tiempo, de nocturnidad, etc. Por tanto, la medida es totalmente ineficaz. Y para dar inicio ante la presencia de ejemplares, dado que primero es muy difícil de detectar, las distancias de seguridad son totalmente inasumibles y son totalmente medidas de una gran ineficacia a la hora de reducir las afecciones sobre estas especies. Esto se traduce en una afección severa sobre estos elementos que hemos ido viendo. Entonces, para concluir, hay compatibilidad entre la fauna marina y las prospecciones. Si vemos que en nuestra región se está dando una acumulación de proyectos de prospecciones sísmicas con un gran impacto acumulativo, empezó la de Caer Energy, continuó la de Spectrum, continuó la de Golfo de León, la de Mexal 5 y 6, tramitaciones que se estaban prácticamente llevando simultáneamente en una zona, bueno, con objetivo final, no nos engañemos, aparte de haber una exploración, el objetivo es una explotación de hidrocarburos, por tanto el nivel de riesgo, como que aumentaba a ver, y el nivel de impacto potencial se eleva muchísimo más. En una zona, como hemos visto, de gran diversidad y singularidad, con una presencia de especies altamente sensibles a las prospecciones, a los impactos de las actividades sísmicas, y además con especies que están en grave peligro por la evolución de sus poblaciones, y con una, además, ineficacia de las minas correctoras, como hemos visto. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista y de la mayor parte de los expertos, la incompatibilidad es absolutamente manifiesta. Entonces, no nos queda más remedio que escoger entre esta foto. Esta mesa va a debatir expresamente sobre la proposición de ley promovida por unanimidad por el Parlamento de las Islas Baleares ante el Congreso de los Diputados sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. Esa ley, por lo tanto, esa proposición de ley es el objeto de este debate. Y vamos ya, sin más, a escuchar a los portavoces parlamentarios. Empezará el portavoz del Grupo Popular con el diputado Porteruel Alberto Herrero. Él es portavoz adjunto en la Comisión de Energía, Turismo
y agenda digital. Paso a presentaros a todos rápidamente. A continuación intervendrá el portavoz del Grupo Socialista, Pere Joan Pons, diputado de Islas Baleares y portavoz adjunto de la Comisión de Cultura. A continuación intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Comú en Marea, Josep Vendrell, diputado por Barcelona, portavoz de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, y que está en esa misma comisión y llegará de un momento a otro. Seguidamente el diputado Toni Cantó, portavoz del Grupo de Ciudadanos, diputado por Valencia y portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A continuación, el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, Xavier Ericha, diputado por Lleida y portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y adscrito también a la Comisión para el Estudio del Cambio Climático. A continuación, el portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalá, del Grupo Mixto, Jordi Xuclà, diputado por Girona y adscrito a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, que en cuanto acabe la comisión llegará, yo creo que sí que llegarán a tiempo. Y cerrará el turno de intervenciones el portavoz de Compromís, que también está en el Grupo Mixto, Joan Baldoví, diputado por Valencia y en este mes portavoz titular del Grupo Mixto. Yo recordaba cuando, en fin, esta tarde hemos confirmado mi presencia porque parecía que había un malentendido. He recordado que hace 4 años Compromís Equo, junto con los compañeros de MES, ya presentamos una PNL en este sentido y bueno, se discutió y se aprobó y en fin, fue como fue, hace 4 años. Yo creo que una PNL además coherente con las resoluciones que habían aprobado los parlamentos de las Illes Baleares y el Parlamento Valenciano en ese sentido, en el sentido de prohibir las prospecciones de petróleo. El Parlamento Valenciano entonces estaba gobernado por el Partido Popular, quiero decir que, y además se aprobó por unanimidad, o sea que celebramos que nuestro Parlamento estuviera en contra. De hecho, yo recuerdo que un par de años antes, cuando yo era alcalde de Sueca, Sueca está en un parque natural, el Parque Natural de la Albufera, tuvimos un acto donde recuerdo a Rita Barberá, al presidente Camps, justamente proyectándonos unas imágenes como las que hemos visto aquí, cómo se vería el mar Mediterráneo desde Gandía, y ponía una torre de petróleo, cómo se vería desde Cullera, desde Valencia, desde Benicàssim, y siempre nos aparecían esas torres. Por tanto, era un Partido Popular que estaba muy en contra de las prospecciones de petróleo. Por supuesto, la posición de Compromís es una posición absolutamente favorable. Yo creo que si hemos escuchado a los ponentes anteriores, son cosas que se caen por su propio peso, cosas de sentido común. De sentido común no solo de preservar unos valores que ni nos pertenecen a nosotros, pertenecen a nosotros y a todas las generaciones que tienen que venir, pero además escuchando sobre todo también desde el punto de vista de la economía a esta señora que ha hablado como propietaria de un hotel, evidentemente nuestra gente, la gente que vive en estos sitios tan privilegiados, también tiene que vivir. Y yo además lo sé porque vivo dentro de un parque natural, el Parque Natural de la Albufera. Y justamente cuando conseguimos que la gente consigue vivir de los recursos de una manera sostenible, es justamente cuando se hace mucho más defensora de estos recursos naturales. Y por eso me ha encantado oír la intervención del sector hotelero, de reconocer que justamente hay que apostar por preservar, hay que apostar justamente por mantener y para que eso llegue a las próximas generaciones, porque esto es justamente lo que generará un empleo estable. Por tanto, completamente de acuerdo. Yo me permitiréis una pequeña broma, pero en fin, no es una broma, es unos tweets de un dirigente del Partido Popular, de González Pons,
en el que yo siempre dije que estaba absolutamente de acuerdo. Son unos tweets que yo hubiera firmado absolutamente. Decía, por ejemplo, ese petróleo que destruiría el mar y el turismo no daría beneficio más que a la multinacional que se lo lleve. Completamente de acuerdo. Las meras prospecciones son dañinas para los cetáceos y la pradera de Posidonia. No solo están las resoluciones del Congreso y los parlamentos valenciano y balear, tenemos el compromiso de Soria. Bueno, luego menos. Y el último, el turismo es el recurso principal para Valencia y Baleares. No hay petróleo mejor que el turismo, está claro. Yo hubiera hecho estos tweets sin temblarme la mano. Por eso yo lo que digo, y acabo ya, a mí me gusta concreción, blanco o negro, sí o no. Es decir, ¿estamos de acuerdo con esta propuesta? Yo sí. Nosotros la vamos a defender y la vamos a apoyar. ¿Se podrá debatir? Por nuestra parte, evidentemente sí. La mesa tendrá que decir si se puede debatir o no se puede debatir. El grupo mixto, evidentemente, será favorable a que se pueda debatir. Y luego, si se debate y se aprueba, que no haya lo que suele pasar a veces, que es esa manera de actuar un poco filibustera, de ampliar el periodo de enmiendas una vez y otra y otra y otra, para que al final esto, en fin, no se acabe de discutir o de aprobar. Por eso, a mí, como no me gustan los paripés, digo sí a esta propuesta, sí a discutirla y sí a que se debata pronto. Yo creo que hay que ser claro como el agua de las Illes Balears, como el agua de Ibiza, el agua de Menorca o el agua de Denia y de Xàbia, que también es muy clara. Muchas gracias. Barcelona y portavoz de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, cuando quieras. Muchas gracias y en primer lugar disculpar el retraso en incorporarme a esta mesa porque estábamos terminando la Comisión de Energía y en fin, uno piensa que va a terminar antes, pero al final lo que pasa en el Congreso, ¿no? Las cosas se van retrasando, la gente interviene, en fin. Por cierto, y me sabe mal haberme perdido la primera mesa y a los otros componentes de este debate, ¿no? En primer lugar, lo que hay que decir es que nuestro grupo apoya evidentemente esta proposición no de ley para la protección del mar Mediterráneo y evitar la explotación, la investigación y la explotación de hidrocarburos por razones que son obvias, no podía ser de otra forma, ¿no? No solo desde el punto de vista de la protección ambiental del mar Mediterráneo y del ecosistema mediterráneo y de su biodiversidad, no solo desde el punto de vista de la protección del modelo turístico, evidentemente, o se apuesta por la explotación de hidrocarburos o se apuesta por el modelo turístico, sino también porque es absolutamente contradictorio con nuestro modelo energético, con el modelo energético que defendemos, con la propuesta de un nuevo modelo energético y la necesidad de impulsar la transición a otro nuevo modelo energético. Como país tenemos que hacer una apuesta clara, o se apuesta por el viejo modelo energético de los combustibles fósiles, por tanto de la explotación de hidrocarburos y la investigación en este sentido, o se apuesta por otro modelo energético basado en las energías renovables, la energía distribuida. No hay otra opción, un modelo u otro modelo, ¿no? Y sería absolutamente contradictorio que mientras se protege, o el Parlamento Balear, el Gobierno Balear, ¿no? Ha protegido estos espacios marítimos, pues se apostara por la explotación de hidrocarburos, o mientras retóricamente se dice que se apuesta por la transición energética, que es importante cumplir los acuerdos de París, que el cambio climático es la gran amenaza y el gran debate de nuestro tiempo, pues que se apostara por la explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, yo creo que es una cuestión de mínimo sentido común, de mínima coherencia y de pasar del discurso políticamente correcto a los hechos. Estamos en
en tiempo de descuento, ¿no? Para hacer frente, por ejemplo, al cambio climático y también para proteger espacios naturales como el Mediterráneo, que tienen una enorme presión, ¿no? Veía precisamente en un documento de la Alianza Mar Blava, representa 0,8% de la superficie, mientras tiene entre el 4 y el 14% de la biodiversidad marítima, y es evidente que tiene una enorme presión en términos de población, demográficos, de explotación de todo tipo, de contaminación, y por tanto las opciones tienen que ser nítidas y tienen que ser absolutamente claras, ¿no? Y este discurso que a veces todos hemos hecho, ¿no? Y se ha hecho de, bueno, es que hay que pensar en las generaciones futuras, el nuevo modelo energético en la perspectiva de las generaciones futuras, y pues ya no estamos en este escenario, hay que pensar ya en las generaciones presentes, ¿no? Y por eso no tiene sentido fomentar un negocio, o la posibilidad de un negocio que no tiene nada que ver con interés ni del medio ambiente, ni del planeta, ni de la ciudadanía, como sería la explotación de los hidrocarburos, ¿no? Por tanto, por estas elementales argumentos de sentido común es por lo que creemos que hay que apostar, porque esa proposición no de ley se tramite, y se tramite, lo decía Baldoví ahora, ¿no? Estamos un poco escarmentados aquí en el Congreso con la tramitación parlamentaria de determinadas leyes de carácter unitario, como fue, por ejemplo, la ley de promoción del autoconsumo y derogación del impuesto al sol, ¿no? Se promueven, se presentan, luego viene el gobierno, y las veta con el argumento que a veces, a nuestro parecer, no se sostiene, ¿no? del impacto presupuestario que tiene, creo que no es el caso de esta ley, y luego efectivamente tenemos la tramitación parlamentaria, donde a veces pues hay grupos que dilatan, ¿no? Hay ejemplos, desgraciadamente, de leyes que en otras legislaturas pues se ha dilatado la prórroga de las enmiendas, se ha dilatado hasta el final de la legislatura. Por tanto, lo que decía antes, es decir, salir del discurso políticamente correcto y que el compromiso político sea claro, sea cierto, que esta proposición de ley se pueda convertir en ley que veamos publicada y que tenga efectos concretos, ¿no? No me resisto a... Bueno, estamos en el Mediterráneo escarmentados precisamente con ese modelo energético de grandes infraestructuras, ¿no? Hoy hemos presentado en el Tribunal de Cuentas, hemos acompañado diferentes grupos que también están aquí, a la plataforma en defensa del SENIA, que le reclaman al Tribunal de Cuentas que habrá una investigación económica sobre el proyecto Castor, ¿no? Otro ejemplo de desastre, de mala planificación o de no planificación, de planificación absurda desde el punto de vista energético, peor desarrollada, y que responde a ese modelo absurdo de grandes infraestructuras, de modelo basado en los combustibles fósiles, explotado por las grandes industrias, de modelo energético centralizado, y que efectivamente, en ese caso, hubo un desprecio por la realidad sísmica, ¿no? Por el carácter, por la peligrosidad sísmica que tenía esa zona precisamente de la costa, ¿no? Entre Tarragona, entre el delta del Ebro y Castellón, ¿no? Por tanto, ya tenemos esa experiencia negativa, estamos escarmentados con eso, y como decía antes, se trata de proteger los ecosistemas, se trata de proteger el Mediterráneo, de darle valor, de reducir la huella ecológica, nuestra huella ecológica, y de transitar a otro modelo energético. Entiendo que esa proposición de ley va en esta lógica, en este sentido, y por tanto la vamos a apoyar.